a Medellín, se levanta y es valiente y no pierde la esperanza y la ilusión. ¿Por qué el consejo anterior permitió que Jeffer Vivas terminara siendo un candidato idóneo para la personería de Medellín? El consejo anterior, cuando eligió a William Jeffer Vivas, yo no era concejal de Medellín. Eso es lo primero que hay que aclarar. Yo fui concejal de Medellín 2 años y medio. Sí, usted recibió ese Yo tema. recibí él había sido elegido personero de Medellín en el momento en que el Centro Democrático tuvo una posición ambivalente, floja, porque no se había declarado en oposición. Se declaró Independiente. en independencia. Ajá. O sea, ahí fueron incautos, fueron cándidos. Les faltó ver realmente quién era Daniel Quintero Calle, y ellos debieron haberse declarado en oposición desde el principio. No lo hicieron. Uh-huh. Es más, se dice que muchos de ellos tenían cuotas. Bueno, después eso quedó demostrado con la salida de 4 concejales del Centro Democrático como alfiles de Daniel Quintero. Sí, pero hubo unos Uh-huh. que después atacaron a Quintero, que hicieron parte de la administración de Quintero. Es decir, Uh-huh. yo creo recordar que Paola Holguín tuvo que llamar al orden a Simón Molina. Simón Molina era de Paola Holguín y lo llamó al orden, que por qué no atacaba a Quintero. Uh-huh. Y algo así pasó con Sebastián López. Y que no eran de las tarpellas que hemos mencionado. Uh-huh. Entonces y algo así pasó con Gabriel Dil. Es bueno recordar la historia. Es bueno recordar ese tema. Lo cierto del caso es cuando yo llegué, él ya estaba elegido. Sí. No había nada que hacer. Y William Jeffer Vivas es personero de Medellín, según la Constitución, en el artículo 118. Hace parte del Ministerio Público. El Ministerio Público lo conforman el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. En cada municipio hay un personero. Uh-huh. Y la principal función del Ministerio Público es la defensa de los derechos humanos. Ojo con eso, la defensa de los derechos humanos. Entonces ahí está el tema. ¿Por qué? Porque la revocatoria, los mecanismos de participación ciudadana, la revocatoria es un derecho político. Eso lo dice la Convención de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, que fue aprobada en 1978. En el artículo 23 de esa Declaración de Derechos Humanos se habla de los derechos políticos. Y dice que los derechos políticos son derechos humanos. Y en el numeral 1 dice textualmente: todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A. De participar en la dirección de los asuntos públicos directamente. Es decir, que los mecanismos de participación ciudadana que consagra la Constitución, como la revocatoria, es un derecho humano. Y debió ser amparado y arropado ese mecanismo de participación por el personero. Es que esa es su función. Uh-huh. Y no lo hizo. No, él hizo silencio y mutis por el foro. Nunca lo hizo. Uh-huh. O sea que él violó la Constitución. Violó la Constitución. Uh-huh. Eso es un violador de la Constitución. Y hay un delito que se llama el prevaricato por omisión, Uh-huh. que está en el artículo 414 del Código Penal, que dice: el servidor público, el personero, que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, como es proteger los derechos humanos,
esto es, el derecho a la revocatoria incurrirá en prisión. Entonces, estamos en manos de un delincuente. Ojo, pues, mire, si eso es un delito, el que hace un delito es un delincuente. Así de simple. Sí, claro. Que no esté condenado penalmente, eso es otra cosa. Pero ¿es un delito o no es un delito? A ver, vamos a resumir. Corresponde al personero defender los derechos humanos. Uno, no hay duda. Segundo, el derecho al proceso democrático que tenía la ciudad de la revocatoria, ¿es un derecho humano o no es un derecho humano? Sí es un derecho humano, lo acaba de probar. Corresponde al personero defenderlo, arroparlo, como usted dice, protegerlo. ¿Lo hizo? No lo hizo. Mutis por el foro. Se cayó. Y entonces yo me acuerdo de el general Lafayette, francés, de la Revolución Francesa, que ese sí, en vez de dedicarse a escribir, se fue a Norteamérica a participar en la independencia de los Estados Unidos de Inglaterra. Ese sí, como francés, se fue a los Estados Unidos a poner el cuero, a montarse en un caballo, a poner el sable, su pistola, para defender la independencia de las colonias americanas de Inglaterra. Y Lafayette fue citado después por los franceses a cuestionarlo y le hicieron un proceso político. Y él dijo estas frases que a mí siempre me han causado conmoción. Les dijo: no recuerdo vuestros rostros en los campos de Norteamérica donde se selló la independencia americana. No recuerdo vuestros rostros. Lo mismo hay que decirle a William Jefferson Rivas, y yo se lo dije en 2 o 3 intervenciones mías en el Consejo de Medellín el año pasado, varias veces. No recuerdo vuestro rostro, señor personero, en los campos de defensa de la revocatoria de Medellín. Usted no hizo nada. Y no solo hablemos de la revocatoria, hablemos de esa toma hostil, como usted la describió, que hicieron de todo el conglomerado de la alcaldía y demás. La personería pasó de agache. Máximo emitió algunas resoluciones administrativas, pero nunca de carácter penal. Eso es muy grave, porque en una situación tan crítica de corrupción de AMPA gobernando, el personero que tenía que ejercer su función de ente de control también se escondió y contemporizó, digámoslo así, con la administración. Y eso es muy grave. Eso es muy grave porque conectó con esa administración, no fue frentero, o sea, no defendió al pueblo de Medellín. No, él pasó, como usted dice, de agache. Y entonces dice el artículo 90 de la Constitución Nacional que el Estado puede ser declarado responsable. ¿Por qué? Porque hubo un detrimento patrimonial. Hubo un detrimento patrimonial en empresas públicas de Medellín, un detrimento patrimonial en Hidroituango. En todo. Hubo un detrimento patrimonial en empresas varias de Medellín, hubo un detrimento patrimonial en Metroparques, en la ESU, en la EDU, Ruta en el N. municipio de Medellín. Entonces, hay un detrimento patrimonial, debe pagar el Estado, que no hizo lo adecuado. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría enterraron la revocatoria. Sí. Y este personero, mudo. Entonces, el Estado debe responder y el Estado debe repetir contra el personero. Entonces, me parece muy grave lo que está pasando hoy, porque se dice que lo van a elegir, lo van a reelegir. A eso quería llegar. El Consejo tiene que votar a favor de Jeffer Vivas, o sea, cada concejal tiene que votar a favor de ese personaje, o en independencia pueden tomar la decisión de votar por alguno otro de los candidatos. No, a ver, si a mí me llegan varios candidatos, yo voto por el que quiera. Es decir, hay que considerar, obviamente, su conocimiento,
pero también su prestigio Su y trayectoria. su trayectoria. Si la trayectoria en materia de derechos humanos, que es lo principal de la personería, es fatal, como he explicado, ¿cómo van a votar por él? Así sea un estudiante excelente. Es decir, no me pueden decir que porque alguien pasó un examen y sabe para qué es la personería, o sea, predica, pero no aplica, entonces lo voy a elegir. No, eso no tiene sentido. Me parece que cometerían un error, y yo diría que un prevaricato. Pero además es que la ciudadanía está muy pendiente, como nunca, de lo que hace, de las actuaciones del Consejo. Y elegir a Vivas sería declarar al Consejo en oposición a la ciudadanía. Claro. O sea, engañó a la ciudadanía. O sea, el Consejo traicionó a la ciudadanía. ¿Por qué se renovó en un 90%, no, en un 90 no, casi en un 100% el Consejo de la Ciudad de Medellín? Porque solamente quedaron 3. ¿Por qué se renovó? Porque la ciudadanía estaba harto de un Consejo que no hizo la oposición, que conestó con Quintero Calle, que Quintero tenía las mayorías. Entonces, permitir que este Consejo haga lo mismo sería una traición, una física traición a la ciudad de Medellín, y eso me parece de la mayor gravedad. Sería muy desafortunado. No es entendible. Que no nos vengan a decir que tienen que elegir. ¿Cómo así que tienen que elegir? Si ahí dice que elige el Consejo, obviamente en un concurso, pero elige. No puede ser que el que obtenga los mayores puntos. Es que ese es el problema cuando ponen a escoger a una universidad que no conoce a nadie. Es que el Politécnico Gran Colombiano, ¿qué es eso? ¿Cuál Politécnico? Es el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, no es. Entonces ahí empiezan los problemas. Eligen a cualquier universidad. Aún de Pamplona o de Villavicencio, sin decir que son malas, sino que uno no puede, para semejante personaje, elegir a cualquier universidad. Ahí están los problemas de las mesas directivas cuando se equivocan. Esto hay que decir lo que viene desde el año pasado. Hay que mirar la mesa directiva del Consejo desde el año pasado. A ellos hay que responsabilizarlos por haber contratado quién sabe a quién. Que digan quién es ese Politécnico Gran Colombiano. Yepes, Garcés y Asociados. Especialistas nacionales e internacionales en derecho administrativo, tributario, laboral, corporativo y civil. Coders. Soluciones personalizadas para el desarrollo de software. Pero además, en el primer informe de evaluación del examen, Vivas quedó muy por debajo de la gran mayoría de finalistas. Quedó en los últimos lugares y el entonces presidente del Consejo, Fabio Rivera, hizo un cambio ahí y milagrosamente Vivas pasó de los últimos lugares al primer lugar. Bueno, esa es la parte grave, donde hay un manoseo político, pero es más grave que el Consejo ahora se sienta maniatado y entonces elija Vivas. Porque es que violó, es un prevaricador. Aquí hubo prevaricato. Vuelvo, digo, la revocatoria era el evento político, democrático, participativo de derechos humanos más importante de la ciudad de Medellín. Vivas le dio la espalda. Vivas no hizo nada por la revocatoria. No recuerdo vuestro rostro en los campos de batalla. Eso hay que decirlo, repetirlo. No se puede elegir moralmente ni jurídicamente a William Jeffer Vivas. Sería otro prevaricato. Y valdría la pena denunciar a todos los concejales que voten por Vivas, sea quien sea. Porque están eligiendo a una persona que no cumplió con su deber. Hay algo que me sorprende y es las calificaciones que le otorgaron en la entrevista. Y esas calificaciones son altas, por ejemplo, en buena parte de la bancada oficialista de Federico Gutiérrez. El alcalde no debería intervenir, por lo menos con su bancada del partido Creemos, para evitar que llegue
Vivas nuevamente sea reelegido? Claro que debe actuar. Es que el alcalde es el que maneja la coalición, el presidente del consejo. O sea, ¿por qué Andrés Tobón es presidente? Él tiene una obligación moral de sentarse con su bancada, de sentarse con la coalición y decir estas cosas. Ese es otro de los problemas, que cuando se eligen personas que no tienen conocimiento de lo que ocurrió, o sea, ninguno de ellos estuvo en la revocatoria. Es que el tema de la revocatoria es un tema delicado. Es que acabamos de ser notificados ahora, el 15 de enero, de que la registraduría y que el Consejo Nacional Electoral obraron mal, que no podían enterrar la revocatoria. Acabamos de ser notificados de la resolución que exculpa, absuelve a todos los que hicimos parte del proceso de revocatoria, diciendo nos equivocamos, perdón ¿para qué? Después del daño que le hicieron a la ciudad, ¿para que ahora lo siga haciendo Fico, o Andrés Tobón, o toda la mesa directiva, Leticia Orrego, no recuerdo quién está ahora en la mesa, Claudia Carrasquilla. Tienen que oponerse, esto es un exabrupto, y tiene que reaccionar, suspender el debate, analizar, porque no están analizando, están creyendo pues que porque obtuvo el máximo puntaje, todos esos puntajes son subjetivos, todos son subjetivos. Aquí lo que hay es gato encerrado, y vuelvo a repetir algo que repetió varias veces, que repetió Hamlet, Shakespeare en Hamlet. Cuando asesinaron a su papá, lo que descubrieron era que había un complot. Y alguien dijo, algo huele mal en Dinamarca. Aquí algo huele mal. Y la ciudadanía tiene derecho a que se respete la ciudadanía, a que se respete la intención de cambio. No se puede elegir a William Jeffer Vivas. Seamos claros, el puntaje no obliga a los concejales a elegirlo. El puntaje es algo subjetivo, es algo que obtuvo y ya está, pero eso no obliga a que los concejales voten por William Jeffer Vivas para reelegirlo como personero. No, porque es que el puntaje puede estar mal programado. Mal medido. Es que yo cuando fui vicepresidente, también dije un minutico, a ver, ¿cómo así que es lo que diga una universidad? ¿Y qué universidad? Cuando yo fui vicepresidente, íbamos a elegir, ya me acuerdo, secretario del consejo. Y preciso, apareció, es que una universidad toda rara, dije, no, un momentico. Aquí, llamen a la Universidad de Antioquia, llamen a la Universidad Nacional, llamen a la Universidad Pontificia Bolivariana. Pero es que si usted le entrega esto a cualquiera, se deja manosear. Entonces ahí es donde aparecen el tecnológico, dice que el Politécnico Gran Colombiano, pero ¿qué es eso? Pues, ¿quién es esa universidad para hablar duro? Ahí es donde tiene que ser uno, tener principios, ser plantado y decir las cosas como son. Aquí hay un problema de la mesa directiva que había. Pero el consejo, ante un error, no puede seguir cometiendo un error. Si metieron la pata, no pueden seguir metiendo la pata. Sí, la mesa directiva ahora es la que tiene que enfrentar. Plante. Y el consejo, porque el que elige es el consejo. Entonces uno dice, moralmente no puede ser así. Fíjense el tema de la elección de fiscal. Que Petro mandó la terna, pues hizo la corte. Un momentico. Si la terna es mala, tengo que votar por la terna mala. No. ¿Cuántos años se demoró la Corte Suprema para no elegir fiscal de la terna que presentó Uribe? Año y medio. Sí. Y no eligió. ¿Qué tuvo que hacer Santos? Cambiar la terna. Mal hecho o no mal hecho, pero ahí hay un precedente. Entonces, las cosas no pueden ser como si uno tuviera una soga en el cuello y no tiene nada más que hacer. Si no tienen los pantalones y el criterio los concejales para votar según su propia conciencia, que renuncien. CTX Colombia, una biorevista de Medellín.
Medellín, por Medellín y para Medellín. CTX, la contundencia de los hechos.